Hola chicas, ¿qué tal? Hola, Miss. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿usted? Aquí con el estrés de toda la semana. Bueno, que ya es el último, Miss. Adiós. ¿El último día o el último periodo? El último periodo y el último día de recibir clases también. Ay, dichosas, yo tengo uno más todavía. Mm, Me falta uno. Bueno, bienvenidas chicas. Maylin le escribí a su WhatsApp personal, véalo, porfa. Ahorita veo Miss. Es para lo de Textópolis. No, hombre, lo de emprender. Bueno, vamos a trabajar entonces en archivo y les comento que hoy es el último tema que vamos a ver adjunto, bueno, o antes de iniciar con las reglas universales de archivo. Entonces ya la próxima semana iniciamos. Yo creo que ustedes en práctica ya están haciendo algunos ejercicios. Entonces vamos a ver cómo iniciamos. Solo le voy a contestar a Miley, permítanme. Entonces, ya la otra semana iniciamos. Hoy vamos a hablar acerca de la organización en los documentos, o sea, en archivo. Dice que para preparar y realizar la clasificación de un archivo deben tomarse en cuenta dos aspectos bien importantes. Uno, establecer una corriente regular de trabajo y dos, preparar el material. En el primer aspecto a que nos referimos a establecer una corriente regular de trabajo, nos referimos a que evitando que los papeles se acumulen y se traslapen en bloque a archivos en intervalos regulares. Entonces, para no tener aquella acumulación de documentos en el escritorio, lo mejor es que nosotros revisemos la papelería día a día y que la podamos de una vez guardar en nuestros archivos. Ahora, preparar el material, ¿a qué se refiere? La técnica o método de la preparación de los papeles para el archivo varía según el género de la actividad y la organización de las fichas. Va a depender mucho qué tipo de archivo estoy utilizando, qué sistema para archivar. Yo ya les he mencionado que puede ser por nombre, por lugar, por fecha, puede ser también por la ubicación geográfica, puede ser por el asunto a tratar. Entonces, hay varios sistemas en que nosotros podemos archivar los documentos. Ahora, el movimiento de los documentos. Para prestar documentos que se encuentran en el archivo, ¿qué se debe de hacer? Bueno, pues hay que establecer normas, hay que determinar quiénes tienen acceso a ellos, porque recuérdense que no todas las personas van a tener el acceso a los archivos. Entonces hay que ver quiénes son las personas que tienen el acceso, cómo puede prestarse el material de archivo y establecer la duración del préstamo de los documentos. Establecer la duración, se recuerdan que yo les he hablado de que cuando nosotros hacemos un préstamo de un documento, es mejor hacer algo por escrito, donde nos indiquen o nos digan qué es lo que nosotros debemos de prestar, qué documento estamos prestando, en qué tiempo lo estamos prestando y cómo se va a dar ese préstamo. Entonces, ese es uno de los movimientos de los documentos que nosotros tenemos que hacer. También los elementos que se consideran en la organización de un archivo, ¿cuáles son? El nombre, el local, la fecha y el asunto. Son cuatro. Cuatro elementos que se consideran en la organización de un archivo. Nombre, local, fecha y asunto. El nombre que origina el orden alfabético, ¿verdad? A través del nombre nosotros vamos a ordenar alfabéticamente. El local que origina el orden geográfico. Puede ser que nosotros estemos archivando de forma geográfica por el lugar donde habitan, el lugar donde viven o el lugar hacia donde se envía cierto documento. La fecha también se origina el orden cronológico. A través de los días y a través de las fechas, nosotros podemos archivar de forma cronológica.
Y por asunto dice que se origina el orden de asunto, es decir, que de acuerdo a lo que traten las cartas, así nosotros vamos a archivar. Ahora, para organizar el archivo se deben de tomar en cuenta ciertas reglas. Repito, para organizar el archivo se deben de tener en cuenta ciertas reglas. ¿Cuáles son? Son 6 reglas. Número 1, eliminar. Número 2, instalar. Número 3, efectuar todas las investigaciones. Número 4, organizar. Número 5, asignar. Y número 6, establecer. Cuando hablamos de eliminar, dice que los formularios impresos innecesarios, documentos totalmente innecesarios en nuestro archivo, se deben de eliminar. Instalar los archivos en locales eficientes, es decir, que donde nosotros guardemos los papeles o el archivo que esté ubicado debe de estar en un lugar visible, con ventilación, con luz. Nosotros ya vimos toda esa información. 3, efectuar todas las investigaciones para reducir el espacio en los archivos. Si tenemos papeles de sobra o papeles que no vamos a utilizar, lo único que van a hacer es hasta algún momento estorbarnos, porque de tanta cantidad de papel, nosotros no vamos ni a saber qué tipo de documentos tenemos. Entonces, al momento de nosotros saber de qué trata un archivo o de un documento, nosotros decidimos si lo eliminamos o lo guardamos. Organizar desde la fase de llegada de los documentos hasta su archivo. Usted es la encargada o somos los encargados de organizar nuestros documentos, desde que llega a la empresa hasta el momento de archivarlo en nuestro archivo. Dice asignar como encargado del archivo a una persona entrenada. Una persona que sepa, ¿verdad? Ya vimos que las personas que se encuentran a cargo de los archivos se llaman archivistas. Entonces, estas personas son expertas en la materia de archivo. Y el número 6 dice establecer, que son procedimientos para la inserción de documentos, sistemas unificados de clasificación, formatos de los papeles de oficina, ficheros y accesorios unificados. Si es una oficina contable, por ejemplo, nosotros vamos a tener documentos comerciales y obviamente documentos contables. Vamos a archivar las facturas, vamos a archivar los recibos, vamos a archivar los vales, se archivan también los catálogos. Entonces ya hemos visto todos los documentos y cuando hablo de documentos me refiero a todos los que acabo de mencionar y los que hay todavía para que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Pregunto? ¿Sí? Ok. El sistema de archivo. Dice que el archivo es un sistema abierto, en donde cada una de las técnicas que se emplean constituyen sistemas o subsistemas. En él, los elementos se interrelacionan en el proceso, coincidiendo hacia una salida o producto. O sea, de un archivo solo puede salir documentos o información en cualquiera de sus formas. Para lograr su eficiencia, que debe recibir la documentación en forma permanente. Entonces, nosotros lo único que vamos a poder rescatar de un archivo son documentos o información. Se dice que en la recepción de los documentos es cuando nosotros llevamos el control de lo que recibimos y hacemos el control de trámite y de distribución de los documentos. En la ordenación y clasificación es donde nosotros vemos de qué trata un documento para clasificarlo según el sistema de archivo que nosotros estemos realizando. En la descripción dice que son los mismos sistemas de recuperación de los documentos. Los documentos pueden ser inventarios, pueden ser guías, pueden ser catálogos, etcétera. Y en la selección, pues son los microsistemas que permiten valorizar los documentos por su contenido. Entonces, de acuerdo al documento que nosotros estemos tratando o estemos viendo,
Así lo vamos a ubicar en nuestras carpetas de archivo. Ahora bien, los sistemas de archivo pueden ser de tres formas. Pueden ser directos, semidirectos e indirectos. Cuando hablo de directo, dice que la búsqueda o la localización del documento es hecha en el local donde se encuentra archivado. Entonces, cuando nosotros buscamos un documento en el lugar donde está archivado, a ese proceso de búsqueda y de selección se le llama sistema directo en archivo. Semidirecto es la búsqueda efectuada a través de tablas. Es decir que nosotros no tenemos todo el contacto donde están los papeles, sino que podemos utilizar algunos códigos, algunas fichas que tengamos en nuestro escritorio donde esté la información detallada, pero no tenemos contacto directo donde están los archivos. Y el sistema indirecto dice que la búsqueda es efectuada después de consultado un índice, código o fichero. Entonces, después de que nosotros tengamos a la vista algún resumen, algún fichero, algún índice, hasta entonces nosotros vamos a obtener información. Siempre indirecto, ¿por qué? Porque no voy a tener contacto. Si usted se da cuenta, dentro de los tres sistemas que yo le acabo de hablar, el directo es el único que nosotros vamos a tener donde esté el archivo, donde estén guardados los papeles. Ahora, el semidirecto y el indirecto no lo van a tener. Es decir que a través de ficheros o a través de algún Excel que tengamos nosotros en computadora, vamos a saber qué tipo de documento tenemos. Ahora, su clasificación. La clasificación, cuando hablamos de clasificación en archivo, dice que es determinar un cierto número de clases o categorías donde se insertan los documentos. Es el proceso mental mediante el cual se determina el encabezamiento. Y cuando hablamos de encabezamiento, hablamos de nombre, asunto, bajo el que se debe archivar los documentos. La ordenación es una operación material de colocación en el lugar correspondiente. Ahora, ¿cómo puedo determinar yo el encabezamiento? Recuérdense que en las cartas nosotros aprendimos el año pasado las partes de la carta. Y las partes de la carta son membrete, fecha, destinatario, saludo, cuerpo de la carta, despedida, firma, etc. Entonces dice que hay 5 formas en archivo que nosotros podemos determinar en el encabezamiento bajo el cual se deben colocar los documentos. Por ejemplo, utilizando el membrete, el nombre o firma de quien firma el documento, nombre de la persona o compañía a quien el documento está dirigido, nombre del tema o asunto mencionado y nombre del lugar geográfico. Siempre y cuando estos 5 aspectos estén en una carta, nosotros a través de esos 5 aspectos podemos identificar hacia dónde lo vamos a clasificar. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bueno, entonces dice los sistemas de clasificación. Los sistemas fundamentales para la clasificación de los papeles de oficina son alfabético y numérico. Repito, los sistemas fundamentales para la clasificación de papeles de oficina son el alfabético y el numérico. La clasificación alfabética puede hacerse por nombres, ya sea de persona, de física o jurídica, por localidades, ciudad, departamento, avenidas, por categorías o materias y por mes y día, alfabéticamente. Ahora bien, la clasificación numérica puede efectuarse adaptando un sistema numérico consecutivo, por ejemplo, una numeración progresiva. Si nosotros les vamos a asignar un número a los documentos que llegan a nuestra empresa, esa numeración debe ser progresiva o correlativa, ¿verdad? Y cuando hablo de progresiva o correlativa, es decir, que lleve la secuencia que nosotros ya conocemos. 1, 2, 3, 4, 5.
También el sistema numérico de materias, el sistema de Dewey, que es quien nos ayuda prácticamente de 10 en 10 a poder archivar, y el sistema de cifra terminal. Entonces, esas clasificaciones se dan siempre y cuando nosotros vayamos a hacer una clasificación alfabética o una clasificación numérica. Ahora dice, en la práctica existen numerosas variantes y combinaciones, aunque se puede considerar que los sistemas más empleados, ¿cuáles son? El alfabético por nombre y por cada nombre el orden de fecha. El alfabético por localidades, que es de forma geográfica, en cada localidad el orden de nombres para cada nombre, el de fecha. El numérico, que puede hacer coincidir el orden numérico con el nominal, por materias o cronológico. Ese es el orden que nosotros vamos a utilizar en algunos sistemas que se emplean para considerarse muy efectivos dentro del archivo. Ahora bien, al hacer una elección de un documento, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Verdad? Ya cuando nosotros tenemos definido un sistema, una técnica de archivo, ¿qué debemos de tomar en cuenta para hacer esa elección? Que el sistema adoptado sea el más simple, ¿verdad? Y que tiene que dejar el menor número de casos dudosos a decisión del encargado, que debe simplificar al máximo la colocación de los documentos y que debe considerar las exigencias que las diversas secciones, las necesidades externas y en lo posible las futuras, para no verse obligado a modificar posteriormente. Ok, ¿a qué se refiere esto último? Cuando yo elijo un sistema de archivo, por ejemplo, el alfabético, si yo estoy archivando bajo el sistema alfabético y yo después ya no quiero utilizar ese sistema y quiero utilizar otro, no es imposible, sí se puede hacer. El problema es que hay que cambiar todos los documentos de la manera en cómo lo archivó para cambiar de sistema. Por eso se sugiere que desde el inicio, quien esté a cargo de un archivo en la empresa, tome en cuenta qué sistema va a utilizar. Si es alfabético, si es numérico, si es por asunto. Y el que elija utilizar tendrá de preferencia que ser el mismo siempre, porque de haber un cambio, de existir un cambio, no se va a lograr poder cambiar todos los documentos. Más, imagínense que tengamos 300,000 papeles en un archivo y que nosotros lo tengamos archivado con el sistema alfabético y luego lo queramos hacer con el sistema numérico. Entonces tiene que cambiar los 300,000 documentos que tiene al sistema numérico. Entonces, de preferencia, que cuando ya se tenga la elección del sistema, usted de una vez elija con qué sistema va a trabajar. ¿Estamos bien allí? Sí, Miss. Ok. Entonces ya teníamos unas preguntitas de archivo, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, abramos ese documento, les voy a dictar otras dos preguntitas. Solo me recuerdan cuáles había dado. Estaban cuáles son las funciones del archivo, cuáles son los fines del archivo y qué es el índice en el tema de archivo. Ah, ok. Gracias, Kate. Entonces, me avisan cuando ya estén listas. Ya, Miss. Ya, Miss. Tengo como 8 pajaritos metidos aquí en el salón. Bien, les voy a mandar una foto. Vamos a ver si ves. Entonces voy a dictarles. Voy a dictarles. Sería entonces número 4. Número 6 sería, Miss.
Ah, sí, ¿no eran 3 entonces? No, número 4, aquel era de otra clase. Ah, cierto. Bueno, entonces sí, número 4, ¿verdad? ¿Qué es el registro? Siempre en archivo. ¿Qué es el registro? ¿Qué es el registro? Número 5. ¿Qué es un archivo de oficina? ¿Qué es un archivo de oficina? Número 6. ¿Qué es un sistema de archivo? ¿Qué es un sistema de archivo? Ok, chicas. Vamos a responder esas 3 preguntitas. Ustedes pueden apoyarse buscando información o bien pueden contestar con sus propias palabras. Ya, Miss. De acuerdo, vamos a dar otros minutos para que vayan terminando. Ya terminé, Miss. Muy bien, muy bien. Vamos a dar otros minutos.
Ya, mis. Ya terminé, mis. Ya, mis. Ok, vamos a esperar a que todas vayan terminando. Voy a dar 2 minutos. Ya, mis. Miss, ¿podría repetirme la última pregunta? Es que lo que pasa es que mi documento se había borrado, entonces ya hasta ahorita fue que recuperé parte de él. Ajá, ahorita le digo. Creo que fue... ¿Qué es un archivo de oficina? ¿Me confirman ahí, chicas? ¿Qué es un sistema de archivos? Ah, ¿qué es un sistema de archivo? Gracias. Bueno, muy bien. No sé quiénes quieren compartir la respuesta Mis, número 1. yo, mis. Ahora la Espera. es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos y cosas. ¿Qué es el registro? Decía, ¿verdad, Miss? No. ¿Cómo así, Clarisa? Mejor le repito las preguntas. Sí, yo creo que las copié mal. Yo creo que es, ¿qué es el registro? Sí, esa fue la primera. ¿Qué es un archivo de oficina? ¿Y qué es un sistema de Sistema de archivo? archivo. Ajá. Solo. Ajá, entonces la primera es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad. Ok, gracias, Clarisa. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver las 2. ¿Qué es archivo de oficina? Es un conjunto organizado de documentos producidos, reunidos y acumulados por una institución o unidad administrativa en el ejercicio de sus actividades. Muy bien. Kate creo que iba a hablar. Vi que encendió su micrófono. Sí, iba a decir Ajá. ¿Tiene lo mismo o no, tiene? que es un conjunto organizado por documentos, los cuales son emitidos y recibidos. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar en la número 2? Funciones y actividades que tienen encomendadas en orden original en que sean creado. Ok. Y vamos con la última entonces. ¿Puedo decir yo? ¿Qué es un sistema? Dele, Belén. Ok. El sistema de archivos es el componente del sistema encargado de administrar y facilitar el uso y búsqueda de los documentos. Muy bien, Merlin. Dice que es un sistema de archivo, es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria
que estructura y organiza la escritura. Búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta. Muy bien. Esas tres palabras son claves, ¿verdad? Tanto el registro como archivos de oficina y los sistemas de archivos son bien importantes. Que nosotros sepamos manejar esos conceptos porque al momento de que ya entremos a trabajar las reglas de archivo, que ya llegamos, pues ya la otra semana iniciamos, entonces necesito que manejen esos términos. Yo la próxima semana lo que voy a hacer es compartirles un PDF donde están todas las reglas para que se nos haga un poquito más fácil, porque vamos a ir haciendo algunos ejercicios prácticos de esas reglas de archivo. Obviamente, como el bimestre ya va a terminar, no vamos a lograr a ver todas las reglas. Vamos a ver algunas reglas al inicio para poder trabajarlo, ¿verdad? Que de hecho vamos a ver primero el sistema alfabético. Porque al conocer el sistema alfabético también, por nombres, pues nosotros nos vamos a ir viendo los diversos sistemas de archivo. ¿Cómo van en práctica? ¿Han hecho ejercicios? Creo yo, ¿verdad? Tengo entendido de archivo. ¿Cómo les fue? Sí, Miss, Sí, hicimos uno. hicimos uno. Que el nombre de las empresas no cambia su escritura, no se pueden intercambiar. No, excepto algunas reglas, hay una regla que habla de las empresas, ¿verdad? Y excepto algunas que sí, el de o los, por ejemplo, en artículos cambia, pero efectivamente en empresas se quedan igual. Entonces, yo no les ha dicho la Miss con cuál van a trabajar, con qué sistema. No. No, Miss. Ah, bueno. Y también vimos que también como los trabajos y el licenciado se pone entre paréntesis. Al final. Ajá. Por ejemplo, Débora, no sé, ¿verdad? Débora Coronado o licenciada Débora Coronado se invierte. Apellidos, nombres y el título académico al final. También cuando es del apellido del marido, cuando dicen de León, de... Ajá. Y ahí hay dos reglas, porque hay una en español y una en inglés, para ver el nombre de mujeres casadas. Ella nos dio el ejemplo con su nombre y como es de ella es de León y lo invirtió. Ajá, y hay que tener cuidado porque el problema es que hay algunos apellidos que son de León, de Paz, pero no es que uno sea casada. Y tiende un poquito más confusión en uno de mujer, ¿verdad? Porque son apellidos, regularmente el D es de casada, pero no, hay ciertos apellidos que son de Paz, de León, que no son por ser casadas, sino que son apellidos que ya tienen el D. Entonces, una persona que sea de Paz, por ejemplo, imagínense si yo me llamara Débora, Adriana, de Coronado de Paz, o Coronado de Paz y después de Pasos. Entonces, no, habría una controversia. Pero ahí hay algunas reglas. Muy bien, van por buen camino. Yo creo que va a ser bastante fácil porque esas son algunas de las reglas que nosotros vamos a ver. Pero sí, como yo tengo libro, lo que voy a hacer es mejor voy a digitalizar todos esos ejercicios y se los voy a compartir en un PDF, porque igual si no los ejercicios me va a tocar teclearlos o mandarles foto, entonces mejor vamos a hacer eso ya para la otra semana para ir a avanzar un poquito. Recuérdense que ustedes van a tener examen de práctica supervisada y regularmente la evaluación de práctica supervisada, la primera, la hacen después, si no estoy mal, o la hacen a finales de marzo o a principios de abril. Segunda semana nos dijo de abril. Ah, de abril, ajá. ¿Ya vieron? Ok, sí, ajá. Entonces me cuentan a ver qué tal. Igual yo voy a hablar con Miss Candy porque es mi vecina, ya la tengo en el otro salón. Entonces voy a platicar con ella cómo va con lo de archivo para poderlo trabajar igual con ustedes, ¿verdad? Para que no haya ninguna diferencia ahí y en redacción. Porque es que muchos de mis cursos lo ven ahí. No, de redacción, no. No han visto redacción. No les ha puesto a redactar nada.
Solo eso de archivo y Taki que hemos visto. Ajá. Aquí sí se Y ve. Meca. Y Meca, que nos puso un video de 10 minutos. Solo que ella no lo pone así, que usted, así como usted pone el audio y nosotros vamos No, ella lo pone tecleando. de corrido y lo que logremos. Ajá. En cambio, Y ella nos nos, dijo que pusieran los tiempos, un cronómetro y nosotros mismos lo reproduciéramos. sí, pero en ese cronómetro nos mandó un documento para nosotras copiarlo con tiempo. Y también estamos haciendo tabulaciones en Excel. Encajonada y no me recuerdo el otro. La encajonada es la que más estamos haciendo. Cabal, cabal. Sí, es que esa es la otra parte. Igual yo la tengo que reforzar en Meca también, lo de las tabulaciones, pero primero voy trabajando para velocidad. Entonces, lo que ven conmigo también les ayuda ahí en práctica, ¿verdad? Porque en práctica ven como Sí. 4 cursos en uno solo. Sí. Ajá. Sí, Miss. Ok. Está bien, chicas. Entonces, las dejo. Nos vamos a quedar ahí porque yo tengo clase. Ya es tiempo, creo yo. Entonces, feliz fin de